Bendiciones, mis amados hijos e hijas. Esta es la lección número 28 de la Escuela del Discípulo. En esta ocasión, mis amados, les voy a estar enseñando sobre un don espiritual que se llama dones de sanidades. Así es, mis amados, así se llama este don espiritual, dones de sanidades. Amén. Ok. Quiero que empecemos esta lección leyendo el versículo bíblico donde menciona este maravilloso don espiritual. Quiero que leamos 1 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 9, donde dice lo siguiente: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Lo vio? Este versículo bíblico que acabamos de leer dice que uno de los dones espirituales que reparte el Espíritu Santo se llama dones de sanidades. Pero ahora resalta una pregunta, y es la siguiente: ¿cuál es el propósito de los dones de sanidades? Vuelvo a repetir esta pregunta: ¿cuál es el propósito de los dones de sanidades? En otras palabras, ¿para qué Dios le da este don espiritual a ciertas personas? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Bueno, te voy a explicar el propósito de los dones de sanidades. El propósito de los dones de sanidades es para sanar a los enfermos físicamente. Lo vuelvo a repetir. El propósito de los dones de sanidades es para sanar a los enfermos físicamente. Así de simple, mis amados. Hay personas que tienen este don espiritual y Dios les da el poder. Dios les da la habilidad de sanar físicamente a una persona de una enfermedad o de una dolencia física. Ahora, quiero que me pongan mucha atención a lo siguiente que les voy a explicar. Esto es muy importante. Las personas que tienen los dones de sanidades son personas que son guiados por el Espíritu Santo para ministrar a la persona enferma de la manera que debe ser ministrada, para que de esta manera la persona enferma pueda recibir su sanidad de parte de Dios. En otras palabras, la persona que tiene los dones de sanidades no sana a todos los enfermos de la misma manera. Lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante. La persona que tiene este don, que se llama los dones de sanidades, no sana a todos los enfermos de la misma manera. La persona que tiene los dones de sanidades usa una técnica diferente con cada enfermo, por decirlo así. Por ejemplo, un doctor secular no le receta el mismo medicamento a todas las personas que visitan su clínica. Un doctor no hace eso. Lo que el doctor hace es que a cada paciente le receta el medicamento adecuado, dependiendo de los síntomas que la persona está sintiendo o de los resultados de un examen médico. Bueno, la persona que tiene los dones de sanidades opera muy parecido a un doctor secular. Podríamos hasta decir que las personas que tienen los dones de sanidades son doctores espirituales con un poder sobrenatural dado por Dios para sanar enfermedades y dolencias físicas. Quiero, mis amados, que establezcamos una pregunta que es muy importante, y es la siguiente: ¿cómo sana a los enfermos una persona que tiene los dones de sanidades? Ok, mis amados, quiero ser muy claro y directo. De acuerdo con la palabra de Dios, hay numerosas formas que una persona que tiene los dones de sanidades usa para ministrar sanidad a una persona enferma. Pero, en esta ocasión, yo solo te estaré dando 4 ejemplos.
de maneras que estas personas ministran sanidad física a los enfermos. Amén. Ok, pongan mucha atención para que aprenda. Número 1, con la oración de fe. Con la oración de fe. Hay ocasiones donde por medio de una oración de fe, Dios sanará a un enfermo. Esto lo dice en Santiago, el capítulo 5, el versículo 15, donde dice lo siguiente: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Lo vio? La palabra de Dios dice que la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará. Bueno, número 2, con la imposición de las manos. En algunas ocasiones, la persona que tiene los dones de sanidades pondrán sus manos sobre los enfermos y la persona es sanada por medio del poder del Espíritu Santo y es por medio de la imposición de las manos. Mis amados, existen varios ejemplos bíblicos de esto, pero en esta ocasión yo solo te estaré compartiendo un solo ejemplo bíblico. Quiero que leamos Marcos capítulo 16, versículo 18, donde dice lo siguiente: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo vio? La palabra de Dios dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. Número 3, con el ungimiento de aceite. Mis amados, la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar, les dio instrucciones de sanar a los enfermos ungiéndoles con aceite. Y se lo voy a comprobar. Quiero que leamos Marcos capítulo 6, el versículo 13, donde dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Lo vio? La Biblia dice que los discípulos sanaban a los enfermos ungiéndolos con aceite. Amén. Ok. Número 4, con pañuelos ungidos. Así es. Quiero que me pongan mucha atención a lo que le voy a explicar, porque no quiero que me vayan a malinterpretar. Miren, mis amados, la Biblia, la palabra de Dios enseña que el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo es transmitible. Esto significa que el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo es transferible, traspasable. Se puede pasar de un lugar a otro. Por ejemplo, en la palabra de Dios podemos ver que el apóstol Pablo enviaba sus paños o sus pañuelos a personas que estaban enfermas. La Biblia dice que cuando los enfermos tocaban los pañuelos, eran sanos. Lo que el apóstol Pablo hacía era que él ponía sus manos sobre sus pañuelos y oraba para transferir el poder sanador de Dios al pañuelo. Cuando el enfermo tocaba el pañuelo con fe, el poder sanador de Dios salía del pañuelo y entraba al cuerpo enfermo sanándolo. Yo se los quiero probar todo esto que les acabo de explicar con la palabra de Dios. Quiero que leamos Hechos capítulo 19, el versículo 12, donde dice lo siguiente: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos,
y los espíritus malos salían. ¿Lo vio? Dice la palabra de Dios que llevaban a los enfermos los pañuelos del apóstol Pablo y que las enfermedades se iban de las personas. En otras palabras, las personas cuando recibían los pañuelos del apóstol Pablo eran sanos. Amén, mis amados. Bueno, vamos a pararle aquí por el día de hoy, mis amados. Cualquier pregunta que tengas, se comunican con su mentor. Los amamos mucho, pero mucho, con el amor de Dios. Y me despido declarándolos llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.